Quiero compartir en esta noche, lo que voy a compartir en esta noche, lleva por título El poder de tu semilla. Yo quiero hablar hoy acerca del poder de la semilla. La palabra es muy clara, la Biblia dice, Jesús dice, que la semilla es la palabra de Dios. Pero cuando nosotros leemos el Salmo 107:20, esas palabras acaba recién de orarlas el hermano Enrique, Salmo 107:20, hay una frase muy corta en ese versículo, pero muy poderosa, muy poderosa. Salmo 107, versículo 20, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hay dos formas en que Dios ha enviado su palabra al ser humano, dos maneras. La primera manera en que Dios envió la palabra tiene que ver con aquello que Dios antiguamente y hace muchos años reveló, dice la Escritura, a sus siervos, a los profetas. Y comenzó el Espíritu Santo de Dios a dar revelación y palabra de Dios a hombres y mujeres que Él escogió, para que ellos no solo la proclamaran, sino que además la escribieran. Y empezamos a tener la palabra que Dios reveló a los profetas, luego el Nuevo Testamento, la palabra que Dios reveló a los apóstoles, y ahí tenemos todo el compendio de la Biblia, eso es la palabra de Dios escrita. Así empezó Dios a dar su palabra, pero hizo algo más extraordinario Dios que eso, mucho más extraordinario. Porque en un momento donde Dios decidió partir la historia en dos, dijo, ya no solo voy a enviar la palabra escrita, no. Ahora yo voy a enviar la palabra en carne y hueso. Y se encargó de enviar a Jesucristo, quien era la palabra eterna en el cielo, como un hombre de carne y hueso. ¿Para qué? Para que a través de Cristo, como palabra de Dios, la palabra de Dios fluyera de tal manera en él, que todo lo que es de Dios y las promesas que son de Dios encerradas en la palabra, se mostraran a través del ministerio de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo es manifestar las promesas de Dios al mundo. Ese es el ministerio de Jesucristo. Por eso el ministerio también de los hijos de Dios es el mismo. Manifestar que las promesas de Dios en Cristo Jesús son verdad. Y que se pueden trasladar al sufriente. Que se pueden trasladar al que tiene necesidad. Que se pueden trasladar al enfermo. Que se pueden trasladar al que tiene todo tipo de carencia. Cristo hizo esto. Pero dice algo más. Dice que los sanó y los libró de su ruina. Mire, a veces nosotros podemos ser sanados, pero no siempre librados de la ruina. Ser sanados es una cosa y ser libres de la ruina es otra cosa. A veces cuando estamos enfermos, una persona enferma, sea espiritualmente, sea anímicamente o sea corporalmente, puede encontrar en la medicina, en algunos médicos y en algunas cosas la sanidad de una situación determinada. Pero si la persona está en ruinas, no necesariamente ni el médico ni el medicamento la va a librar de su ruina. Así que cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de algo tan poderoso, tan efectivo, que la promesa de Dios es, no solo voy a sanarte espiritualmente, anímicamente y físicamente, yo voy a librarlos de la ruina. Donde no está Cristo, uno puede ser sanado, pero no puede ser librado de la ruina. La ruina en tu vida y en la mía, la ruina en el hogar, la ruina en la familia, la ruina en el matrimonio, la ruina en las relaciones familiares, en las relaciones y en todo lo que tiene que ver con nuestros trabajos y con nuestros ingresos. La ruina solamente puede ser quitada cuando entra Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando entra Jesucristo, nosotros, que somos este alma viviente, comenzamos a prosperar. Y no tiene nada que ver con dinero. Comenzamos a prosperar porque comenzamos a prosperar desde adentro. Ya no hay esa ruindad interna porque el pecado es ruina, es devastación y es muerte. Y donde hay pecado no puede haber algo de sanidad, pero nunca puede haber liberación. La persona está en ruinas. Es como ver un edificio que si yo le digo, ¿tiene paredes? Usted me dice, sí, tiene paredes, pero usted ve en las paredes boquetes, ve parte levantada, ve parte caída, parte más arriba, parte más abajo. Usted dice, esto está en ruina. Pero yo le digo, ¿pero tiene paredes? Sí, tiene paredes.
pero está en ruina. No es una pared pareja, no está levantada hasta arriba, no tapa de nada, está en ruinas. Así que cuando Dios envía la palabra y te envía a Jesucristo, Él no solo te quiere librar de enfermedad y sanar de enfermedad, Él quiere hacer algo más. Él quiere librarte de la ruina que nos ata al estilo de vida atado al pecado. Quiere librarnos. Ahora bien, ¿cómo hace esto Jesucristo? Yo quiero que vayas a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. En forma muy sencilla, yo te quiero mostrar 4 palabras que están en el original de este pasaje bíblico. Son 4 palabras del hebreo para mostrarte el poder de las promesas de Dios. El poder de las promesas de Dios. El poder de la semilla de Dios aquí encerrada. Porque hoy necesito mostrarte la gran diferencia que hay entre el poder de la semilla y el poder de tu semilla. Porque parecido no es igual. Y hoy quiero mostrarte varias cosas de las promesas de Dios. Dice en Isaías 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Detente ahí, pero no cierres tu Biblia. La primera palabra que te quiero mostrar es la palabra que en tu Biblia, en el versículo 3, aparece como quebranto. La palabra quebranto en el original hebreo es la palabra jolí. Esa palabra, que se tradujo como quebranto, significa literalmente enfermedad. Está hablando de un quebranto de la salud. De eso está hablando el pasaje bíblico. Significa enfermedad. Así que lo que está diciendo este pasaje bíblico es que Cristo fue experimentado en enfermedad. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Ahora bien, cuando nosotros vemos esta palabra de Dios, nos damos cuenta que preguntamos ¿cuándo Cristo estuvo enfermo? Usted si leyó un poquito la Biblia me va a decir, Cristo jamás estuvo enfermo. Porque al contrario, todos los que lo tocaban quedaban sanos. Cristo jamás estuvo enfermo. ¿Y cómo puede una persona que nunca estuvo enferma estar experimentando una enfermedad? No es lógico. Si él nunca tuvo quebranto de salud, ¿cómo él va a estar experimentado en algo que él nunca vivió? Pero la Biblia dice, en Mateo 8:17, que tomó sobre sí mismo, nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y cuando te digo nuestras, ¿sabes qué significa? No este grupito que estamos aquí. Los miles de millones de seres humanos que han vivido, viven y vivirán sobre la faz de la tierra, los miles y millones de enfermedades y dolores, ya pasadas, conocidas y no conocidas, que surgirán sobre la faz de la tierra. ¿No te parece que Cristo está experimentado en la enfermedad? Él las tomó todas sobre sí. Todas. Por eso Cristo está, dice, experimentado en la enfermedad. La segunda palabra que te quiero mostrar es una palabra que significa dolor y que significa sufrimiento. Y es la palabra hebrea makov. Esta palabra hebrea la encuentras, en primer lugar, en el versículo 3, donde dice varón de dolores. La palabra ahí traducida dolores está hablando de un dolor relacionado, ¿sabes a qué? A una enfermedad. No es dolor anímico, dolor espiritual, no. Es dolor relacionado con una enfermedad, directamente relacionada. Varón de dolores. Y en el versículo 4 dice también, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esa palabra dolores es también la palabra makov. De la misma manera como tú encuentras la palabra anterior que hemos leído, la palabra jolí, para enfermedad, encuentras la palabra dolor o la palabra sufrimiento, pero sufrimiento surgido de una enfermedad. Por eso es que se cumple en Cristo que Él tomó sobre sí la enfermedad y Él tomó sobre sí el dolor producido por la enfermedad. Así que Cristo fue varón de dolores porque sufrió nuestros dolores, no los de Él, sino los nuestros. Luego hay otra palabra muy interesante que empieza a relacionar la parte física con la parte espiritual. Las promesas de Dios son tan impresionantes que Dios nunca deja al ser humano para tratarlo en una parte.
Nosotros hoy escuchamos muchas filosofías y entre las filosofías que se escuchan, por ejemplo, usted va a escuchar muchas veces que mucha gente habla solamente de que somos alma y cuerpo. La Biblia dice claramente que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces la gente, por ejemplo, dice, si tú tienes sana el alma ya está todo bien. Pero no funciona porque el espíritu está muerto y si el espíritu no tiene vida de Dios, por más que tú quieras sanar el alma va a estar todo mal. O no, ocúpate del cuerpo porque eso es lo que importa. El cuerpo es lo que importa. Sí, pero está mal el alma y está mal el espíritu. Cuando la palabra de Dios habla, no habla de un sector del ser humano, habla de todo el ser humano. Por eso las promesas de Dios incluyen a todo el ser humano y te lo voy a mostrar en esta palabra. La tercera palabra hebrea que aparece escrita aquí y aparece en el versículo 4 es la palabra sabal. La palabra sabal significa llevar, quitar o cargar algo. Llevar algo o quitar algo o cargar algo. Se usa 2 veces en Isaías 53. La primera vez que se usa está en el versículo 4, donde dice, llevó nuestras enfermedades, sí, sufrió nuestros dolores. Cuando usted lee sufrió, ahí la palabra sufrió es la palabra sabal. Y esa palabra sufrió la podríamos traducir, en vez de sufrió podríamos decir, y llevó, y quitó, y cargó, ¿qué cosa? Nuestros dolores. ¿Eso está hablando de qué? ¿De espíritu, alma o cuerpo? ¿De qué dolores se está refiriendo? Físicos. Pero ahora le voy a mostrar los espirituales, para mostrarle que la palabra de Dios es integral. En el versículo 11, vaya al versículo 11, aparece una vez más esta palabra. El final, la última frase del versículo 11, lea conmigo y dice, y llevará las iniquidades de ellos. Le puede usted, en vez de poner llevará, que es la palabra sabal, le puede poner y quitará y cargará las iniquidades de ellos. Las iniquidades tienen que ver con las maldades. ¿Eso es físico o espiritual? Es espiritual. Así que Cristo en la cruz del Calvario llevó el dolor del cuerpo, llevó el dolor del alma y llevó la iniquidad y la maldad que había en nuestros espíritus. Lo cual no se ha inventado ni se podrá inventar, ni ningún científico lo podrá hacer. No hay medicina que quite las enfermedades del espíritu. No hay medicina que a usted le diga que toma 3 por día y le quita los pecados. No se los puede quitar. Y aunque los científicos lleguen a hacer lo que a usted le parezca inimaginable, nunca llegarán a idear una pastilla que quite los pecados y las iniquidades del mundo. Imposible. Porque el poder de eso está solamente en la sangre de Jesús derramada en la cruz. No hay nada más que tenga el poder de quitar las iniquidades. Así que si Dios puede lo más poderoso, ¿no podrá lo que es menos poderoso? Si Él puede quitar lo que nadie puede quitar, que son las maldades e iniquidades, ¿no le será cosa ligera a Él sanar el alma? ¿Y más ligera sanar el cuerpo? El Dios que puede lo más, pues puede lo menos. Si usted tiene mucho dinero y yo le digo $1.000.000 y me dice, bueno, pero $1.000.000, mira, estoy prosperado, pero es casi todo lo que tengo. $1.000.000. Sí puedo, pero me cuesta todo lo que tengo, $1.000.000. Pero usted igual lo hace y dice, bueno, ok, adelante, te doy $1.000.000. Y viene otro y le pide $10. ¿Usted qué dice? ¿Sí es fácil, $10? ¿O no? $10. Así que el Dios, para ponerlo muy sencillo, que puede pagar el 1.000.000, ¿no va a poder pagar el de 100, el de 50 o el de 10? Si Él pagó las iniquidades y las llevó y las cargó sobre sí mismo, ¿cuánto más lo que hay en el alma y cuánto más lo que hay en el cuerpo? Pero mire, quiero que piense. ¿Cuántos aquí ya Cristo le llevó las iniquidades en la cruz del Calvario? Levánteme la mano. ¿Y por qué por los que es menos no estás creyendo? No hay respuesta, entonces. ¿No hizo lo que es más? El mismo poder que te libró de las iniquidades